Hola, esto es Alea Pesán Reports desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy abordaremos mal y rápido, junto a Cuba Sindical, un solo tema. Mejor dicho, estamos haciendo el monográfico en 3 capítulos. El primero fue el silencio de los gremios, cómo pasamos del sindicalismo poderoso al cartel silenciado, lo que tenemos ahora. El segundo tema fue el anterior, el asalto a los sindicatos comunistas contra auténticos, la batalla que definió el movimiento obrero cubano. Y este tercer tema, cuando la base derrotó a sus dirigentes en la huelga general de 1933 y los sindicalistas que no se rindieron. En el tema de hoy, que vamos a hacer historia, y creo que tiene que ver con la idea de que la continuidad histórica de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, en 1939, pues está en la Asociación Sindical Independiente de Cuba y no en la CTC, está plegada al gobierno y al Partido Comunista. Y por eso queremos rendir homenaje directamente a estos líderes de los trabajadores que en el año 33 se alzaron contra esa misma directiva comunista que priorizaba sus intereses políticos por sobre el de los trabajadores. Lo que sí está claro es que, volviendo al tema de la historia, Gerardo Machado, un hombre interesante de analizar en la historia de Cuba, y que la famosa prórroga de poderes, pues no fue mucho menos que lo que pasó después, ya no con Batista, sino con los comunistas, que llevan 67 años hundiendo el país. E imaginen que Machado, por prorrogar su poder 4 años más, pues ya saben la que se armó. Machado, que había traído un gran esfuerzo modernizador hacia el país, con trabajo, con desarrollo industrial, con las autopistas, con carreteras en ese momento, edificaciones, hospitales. Se enfrentó a un grave problema en el año 29, la gran crisis que afectó muchísimo a Cuba, que es la azucarera mundial. Ahora Cuba no es de azucarera ni de la casa donde estamos viviendo. Cuba no produce azúcar. Lo cierto es que Machado logró en esa ingobernabilidad que se establece en los países que se modernizan. En el año 33 cada vez se fue radicalizando más el enfrentamiento entre el gobierno y la sociedad. Los primeros días de agosto del año 33, en los lugares de la Federación Obrera de La Habana, un grupo de dirigentes pues leía con incredulidad el llamado de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, la CNOC, a levantar la huelga general. Machado había ofrecido legalizar la CNOC y al Partido Comunista a cambio de que los trabajadores volvieran a sus puestos. La dirección comunista, dirigida por Rubén Martínez Villena, a la cabeza, había aceptado. Pero en las asambleas de base y en los comités de huelga, la respuesta fue unánime. No, el paro continuará hasta que Machado se vaya. Esta negativa, impulsada en buena medida por los sindicalistas que no respondían a la línea de Moscú, y hay que ver que una de las improntas más importantes en lo negativo es la presencia de Moscú en el sindicalismo obrero cubano y cómo siempre trató de manipularlo de una forma u otra y cuánto daño hizo no solamente a los sindicatos sino a la sociedad civil en general. La huelga general que derribó Machado no fue obra de la dirección de los comunistas de la CNOC, fue también el resultado, o es el resultado de la radicalización desde abajo y de corrientes trotskistas, anarquistas, anarcosindicalistas e independientes que se negaron a negociar cuando el régimen ya sangraba. Es como lo que ahora mismo están tratando en el momento en que el gobierno cubano está a pura baba, ya totalmente hay gente que quiere negociar y salvarle la cara. El escenario de una dictadura agónica. Machado gobernaba desde 1925 con un tremendo plan de obras públicas y de modernización del Estado. Sin embargo, la Gran Depresión, la caída de los precios del azúcar y el tabaco convirtió su proyección en drama. El movimiento obrero, reorganizado alrededor de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, desde 1925 había crecido a pesar de las muchas dificultades y el clima de inestabilidad creado por las nuevas corrientes instaladas en la República y que se oponían a la prórroga de poderes. Ojo, hay que tener en consideración que la mayoría de estos líderes sindicales comunistas venían de Europa, de Polonia, de España, de Francia, y marcan de una manera definitoria el sindicalismo cubano. En 1930 ya había demostrado su fuerza con una huelga general donde detuvieron sus labores 200.000 trabajadores. En el 32 se funda el Sindicato Nacional Obrero de la Industria Azucarera y el crecimiento sindical y gremial era imparable y había que tomarlo en cuenta. El 26 de julio del 33 los conductores de ómnibus en La Habana se declararon en huelga por recortes salariales y condiciones de trabajo y en 2 días se sumaron los choferes interprovinciales. Y el 1 de agosto, estamos hablando ahora mismo ya unos cuantos años, se extendió el paro, se extendió a tipógrafos, periodistas, estimadores, trabajadores de hoteles, panaderos, tabaqueros, maestros y empleados públicos. En el interior, los azucareros organizaban marchas y ocupaciones y el 5 de agosto la CNOC convocó formalmente a la huelga general. La dirección que quiso negociar. La Confederación estaba bajo fuerte influencia comunista, ya lo hemos hablado. Rubén Martínez Villena, el jefe de los comunistas, recién había llegado de Moscú, con instrucciones precisas de imponer la legalización del partido. Junto con él estaba Joaquín Ordóñez, de triste recordación ya con la imposición de la tiranía, y César Vilar, otro tipo que marca esta época. Ellos intentaron canalizar el movimiento
Y cuando Machado, desesperado, ofrece legalizar la CENOC y al Partido Comunista, entre otras concesiones económicas a cambio del fin del paro, la dirección aceptó. Así, el 6 y el 7 de agosto, los comunistas líderes de la CENOC se reunieron con el gobernante. Vilar luego convoca a la dirección de la CENOC para oficializar el acuerdo con Machado del levantamiento de la huelga. Fue entonces cuando las bases no solo se rebelaron contra sus dirigentes, sino que tenían objetivos más claros de lo que querían y necesitaban. En asambleas de centro de trabajo y en comités locales, los trabajadores rechazaron el acuerdo. La huelga no solo continuó, sino que se profundizó. Ese rechazo no fue espontáneo, tuvo dirección y voz. ¿Quiénes no aceptaron la orden? Bueno, la organización que más consistentemente se opuso al llamado a levantar la huelga fue la Federación Obrera de La Habana, heredera de una tradición anarco-sindicalista de los años 20. En 1933 estaba bajo la influencia de la oposición de izquierdas ajenas a la Internacional Comunista, y eso es parte de la discusión. La corriente trotskista que se había separado y enfrentaba al Partido Comunista. Su dirigente más destacado era Santalio Junco. Es militante comunista, expulsado en el 32 tras haber contactado con el trotskismo europeo. Había conocido a Andrés Nin. Junco tenía prestigio entre los trabajadores habaneros. Había representado a la CENOC en el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Latinoamericana. Y desde la Federación Obrera de La Habana denunció el acuerdo con Machado como una traición y orientó a los gremios a mantener el paro. Junto a él actuaron Marcos García Villarreal y Juan Ramón Brea. No fue solo en La Habana. En Guantánamo y Oriente, los trotskistas, o sea, en Oriente, pero especialmente en Guantánamo, los trotskistas llegaron a controlar los comités de huelga. Informes del propio Partido Comunista de la época reconocen que perdieron el control de las fuerzas locales y que los trotskistas comandaron a decenas de miles de azucareros. En La Habana, la Federación Obrera mantuvo la presión cuando la Dirección Nacional de la CENOC intentaba desactivar el movimiento. Los restos del anarcosindicalismo también jugaron un papel. Aunque habían perdido peso dentro de la CENOC, conservaban influencia en gremios como tipógrafos, linotipistas y algunos sectores del transporte y del tabaco. Estos grupos impulsaron la extensión del paro inicial de los ómnibus y se sumaron al rechazo del acuerdo con Machado. Hay que pensar que este movimiento de huelga de agosto hay que pensarlo como algo más amplio. Y si se fijan, luego, un mes después, cuando se da la rebelión de sargentos y soldados y el asalto al Hotel Nacional donde se habían atrincherado los oficiales del Ejército Nacional, pues implica de que había una necesidad de expresión más fuerte de la sociedad. Y si bien la dirección de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, actual con los comunistas, trata de pactar con el gobierno de Machado, sin embargo, la sociedad y los gremios de manera individual se oponen. Imaginen ustedes los gremios actuales oponiéndose a lo que dice Osmay, este muchacho que está enfrente que han puesto ahí a titiritear a los sindicatos oficiales, sindicatos de la CTC. La fuerza de la base. Mientras las direcciones discutían, los trabajadores ocupaban el espacio. En los centrales azucareros se formaron comités de huelga, comités de abastecimiento y en varios casos soviets de consejos obreros y campesinos, que aunque suene muy soviético, lo que realmente representaba era que se estaban rebelando era contra esos mismos sindicatos comunistas prosoviéticos. Se tomaron ingenios, se controlaron almacenes y se organizó la defensa. El paro, además de urbano, paralizó buena parte de la preparación de la zafra 33-34 y el transporte ferroviario. Médicos, maestros y empleados públicos se sumaron y el país quedó sin los servicios esenciales. La ingobernabilidad se instauró. Hubo violencia, tiroteos, muertos, heridos. El ya dictador Gerardo Machado declaró el estado de sitio, pero la huelga no se quebró. El 12 de agosto, aislado, sin apoyo del ejército en la fuerza de seguridad, renuncia y huye a Bahamas. Murió poco después, ya era un hombre vivo, había sido general Mambí, ojo, y uno de los generales Mambíes más importantes, que bueno, después por su actuación política es muy rechazado, pero en su momento hizo un importante trabajo en el desarrollo, no solamente de Cuba, como presidente de Cuba, sino como gobernador de la Villa, era natural de Santa Cruz. La caída de Machado fue una victoria del movimiento obrero en su conjunto, pero las tensiones internas quedaron al descubierto. Los trotskistas de la Federación Obrera de La Habana y del recién fundado Partido Bolchevique-Leninista acusaron a la dirección comunista de haber intentado salvar al régimen en su momento más débil. El Partido Comunista y la CENOC, por su parte, acusaron a Junco y sus seguidores de divisionismo y de jugar el juego de la oposición burguesa. Días después de la caída del dictador se produjo el ataque armado contra el local de la Federación Obrera de La Habana, que dejó muertos, por lo que indica que las heridas de la confrontación no se cerraron y, como habíamos hablado en el capítulo anterior, llevan a aquella confrontación entre los auténticos contra los comunistas por el control de la Confederación de Trabajadores. La semana siguiente, mientras se formaba el gobierno de los 100 días de Grau San Martín y Antonio Guiteras, y Batista también, los trabajadores continuaron ocupando centrales y exigiendo control obrero. La radicalización que había impedido el acuerdo con Machado no se detuvo con su caída. Ahora bien, ¿por qué se habla de memoria selectiva? Es que los comunistas, en ese afán de controlar la historia, pues la han tergiversado de manera escandalosa. La historiografía comunista, impuesta tras 1959, privilegia el rol de Viena y de la dirección comunista. La traición de agosto se le llama el error de agosto, como si fuera un desliz táctico o como producto de influencias
y anarquistas residuales, cosas así. Ellos nunca son los culpables. Las corrientes que se negaron a levantar la huelga, los trotskistas, los anarcosindicalistas y los independientes, han quedado relegados en la historia y convertidas por lo general en enemigos internos, claro, eran enemigos de los comunistas. Sin embargo, la evidencia muestra que la huelga general del 33 fue más compleja y más plural de lo que la narrativa oficial admite hasta hoy. Ahí están los historiadores, esos que salen en televisión tergiversando la historia de Cuba, televisión cubana, estoy diciendo, tergiversando la historia de Cuba. Y es que el proceso de modernización mayor en el que estaba abocado a la República, no por gusto, días después de la sublevación, viene la sublevación, como había dicho, el movimiento de sargentos y soldados contra el generalato Mambí. Pero eso sería otra historia que sería importante abordar. La CENOC y el Partido Comunista aportaron estructura y convocatoria nacional, pero la decisión de no negociar cuando Machado ofreció salir del atolladero y la radicalización que convirtió un conflicto salarial en un paro político capaz de derribar a un régimen, debieron mucho a dirigentes y militantes que no aceptaron la disciplina de Moscú. Sandalio Junco, Marcos García Villarreal, Juan Ramón Brea y los anarcosindicalistas que aún pesaban en la Federación Obrera de La Habana no aparecen en los monumentos erigidos a posteriori por los comunistas, pero estuvieron en las asambleas que dijeron no, en los comités que mantuvieron el paro y en las calles donde el régimen se quebró. La huelga general de 1933 no fue solo la victoria de una dirección, fue también el momento en que la base y las corrientes disidentes impusieron su voluntad sobre quienes, por cálculo o por obediencia, estaban dispuestos a negociar con el dictador. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesar, un report de La Habana, Cuba, en colaboración con Cuba Sindical. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.